contenido, dale like, suscríbete, dale a la campana de notificaciones para que este canal siga creciendo y le sirva de bendiciones a otras personas. Bendiciones y que te vaya muy bien en tu día. Amén. Imagina una época en la que Israel estaba de rodillas. Durante 20 años, un poderoso ejército dominaba al pueblo con 900 carros de hierro, la tecnología militar más avanzada de aquel tiempo. Las carreteras estaban desiertas, las ciudades vivían con miedo y parecía no haber esperanza. Pero Dios tenía un plan sorprendente. Eligió a una mujer para liderar a la nación. En un mundo donde rara vez las mujeres ocupaban posiciones de liderazgo, Débora se convirtió no solo en jueza, sino también en profetisa y comandante militar. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo una mujer logró unir a un pueblo dividido y derrotar a uno de los ejércitos más poderosos de su época? Prepárate para conocer una de las historias más extraordinarias de la Biblia, donde el coraje, la fe y la estrategia se unen para mostrar que Dios puede usar a cualquier persona para llevar a cabo sus propósitos. Esta es la historia de Débora, la jueza que cambió el destino de Israel. La historia de Israel siempre ha estado marcada por ciclos de fidelidad y desobediencia a Dios. Tras la muerte del gran líder Josué, el pueblo se encontró en un momento crucial de su trayectoria. Como vemos en Jueces capítulo 2, versículos 8 al 10, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en la tierra de su herencia, en Timnat Heres, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaas. Después de que toda aquella generación fue reunida con sus antepasados, surgió otra generación que no conocía al Señor ni lo que Él había hecho por Israel. El vacío de liderazgo creó un patrón que se repetiría por generaciones. El libro de Jueces nos muestra que el pueblo caía en pecado, sufría opresión, clamaba a Dios y entonces Él levantaba un juez para liberarlos. Como está registrado en Jueces 2, versículos 16 al 19. Entonces el Señor levantó jueces, que los libraron de las manos de quienes los saqueaban. Sin embargo, no prestaron atención ni siquiera a sus jueces, sino que se prostituyeron siguiendo a otros dioses y rindiéndoles culto. A diferencia de sus antepasados, pronto se desviaron del camino por el cual sus padres habían andado, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Siempre que el Señor les levantaba jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de las manos de sus enemigos mientras el juez vivía, porque el Señor tenía compasión de ellos cuando gemían bajo la opresión y el tormento. Pero cuando el juez moría, el pueblo volvía a caminos aún peores que los de sus antepasados, siguiendo a otros dioses, rindiéndoles culto y adorándolos. No se disponían a abandonar sus prácticas ni su camino obstinado. Fue en este contexto que Dios levantó a una líder extraordinaria, Débora, como nos revela Jueces 4, versículo 4. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, lideraba a Israel en aquel tiempo. Se destacaba no solo por ser mujer en una sociedad patriarcal, sino principalmente por su doble función como profetisa y jueza. El texto bíblico nos muestra en Jueces 4, versículo 5, que ella se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que decidiera sus disputas. Esta ubicación entre Ramá y Betel no era casual. Estaba situada en un punto estratégico en la región montañosa de Efraín, facilitando el acceso del pueblo que venía en busca de justicia y orientación. Allí, bajo la palmera que acabó llevando su nombre, Débora ejercía su papel de jueza, escuchando las cuestiones del pueblo y transmitiendo la palabra de Dios. Como esposa de Lapidot, Débora lograba equilibrar sus responsabilidades familiares con su llamado divino. El texto bíblico es sucinto sobre su vida personal, mencionando solo a su esposo, pero destaca su papel como madre en Israel,
título que recibiría más tarde en su canto de victoria, como está registrado en Jueces 5, versículo 7. Los guerreros desaparecieron de Israel, cesaron, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Su liderazgo se caracterizaba por una profunda conexión con Dios y una capacidad única de transmitir sus mensajes al pueblo. Como profetisa, recibía revelaciones directas del Señor, lo cual podemos ver claramente en Jueces 4, versículo 6, cuando convoca a Barak. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: El Señor, el Dios de Israel, te ordena: ve, reúne a tus hombres en el monte Tabor, y lleva contigo 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón. El respeto que Débora inspiraba se refleja en la respuesta de Barak en Jueces 4, versículo 8. Barak le respondió: si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Esta respuesta demuestra la confianza que el pueblo depositaba en su liderazgo espiritual y en su capacidad de discernir la voluntad de Dios. En un período en el que Israel necesitaba desesperadamente dirección, Débora emergió como una líder que combinaba sabiduría judicial con discernimiento profético. Su historia comienza en un momento crítico, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de enfrentar una de las mayores amenazas de su historia. La opresión del pueblo de Israel bajo el dominio cananeo fue un resultado directo de su desobediencia, como revela Jueces 4, versículos 1 y 2. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Esta ciudad de Azor ya tenía una historia significativa con Israel. Durante la conquista de la tierra prometida, Josué la había destruido, como está registrado en Josué 11, versículos 10 y 11. Josué volvió y conquistó Azor, matando a su rey a filo de espada. Azor había sido la capital de todos esos reinos. Mataron a filo de espada a todos los que vivían allí. Los destruyeron por completo. No quedó nada que respirara, y él incendió la ciudad. Sin embargo, los cananeos habían reconstruido Hazor, y ahora volvía a ser un centro de poder en la región. Jabín gobernaba con mano de hierro, estableciendo un reino que dominaba gran parte del territorio al norte de Israel. Su poder militar era impresionante, principalmente debido a su fuerza de carros de guerra. El texto bíblico especifica, en Jueces 4, versículo 3, con 900 carros de hierro, Jabín oprimió cruelmente a los israelitas durante 20 años. Estos carros de hierro representaban la tecnología militar más avanzada de la época. Eran vehículos de guerra equipados con ruedas de hierro y generalmente tripulados por 2 o 3 guerreros. Un conductor, un portador de escudo y un guerrero armado con lanza o arco. El uso del hierro, que era una tecnología aún no dominada por los israelitas en aquel periodo, otorgaba una ventaja significativa a los cananeos. Como vemos en Jueces 1:19, el Señor estaba con los hombres de Judá, quienes tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los habitantes del llano porque éstos tenían carros de hierro. El comandante del ejército de Jabín era Sísara, quien residía en Haroset Goim. Su base estratégica le permitía controlar las principales rutas comerciales y militares de la región. El texto nos muestra en Jueces 4:3 que bajo su mando los israelitas clamaron al Señor pidiendo ayuda. Esta no era una opresión superficial, sino un dominio cruel que afectaba todos los aspectos de la vida del pueblo. Los 20 años de dominación cananea tuvieron un impacto devastador en la sociedad israelita. Las tribus vivían en constante temor.
evitando las carreteras principales y buscando caminos alternativos para sus viajes, como Débora cantaría más tarde en su cántico en Jueces 5, 6, 7. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los caminos quedaron desiertos y los viajeros tomaban sendas tortuosas. Los guerreros desaparecieron, dejaron de existir en Israel. El impacto económico era severo. El control de las principales rutas comerciales permitía a los cananeos imponer pesados tributos sobre cualquier mercancía que pasara por su territorio. Los agricultores israelitas eran frecuentemente saqueados, perdiendo sus cosechas a manos de los opresores. Esta situación era similar a lo que ocurriría más tarde bajo los madianitas, como se describe en Jueces 6, 3, 4. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del este invadían el país. Acampaban en la tierra y destruían los cultivos. La vida religiosa también sufría bajo la opresión. Los cananeos promovían activamente el culto a sus dioses, principalmente Baal y Asera. Muchos israelitas, buscando adaptarse al dominio, terminaban participando en estos cultos paganos, como se registra en Jueces 3:7. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y rindieron culto a los Baales y a las imágenes de Asera. Las tribus de Israel, aunque unidas por la fe y el linaje común, se encontraban fragmentadas políticamente. Algunas, ubicadas en regiones montañosas, lograban mantener cierta autonomía, mientras que otras, en las llanuras, sufrían más directamente el dominio cananeo. Esta división se evidencia en el cántico de Débora, quien más tarde criticaría a las tribus que no acudieron en ayuda de sus hermanos, como se registra en Jueces 5, 15, 17. Los príncipes de Isaacar fueron con Débora. Sí, Isaacar fue con Barak, siguiéndolo al valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes indecisiones. ¿Por qué te quedaste junto a los rediles para escuchar el balar de los rebaños? En las familias de Rubén hubo grandes indecisiones. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se quedó junto a los barcos? Aser permaneció a la orilla del mar y se quedó en sus puertos. La resistencia israelita, aunque existente, estaba limitada por la superioridad militar cananea. Las tribus mantenían sistemas de defensa básicos, principalmente en regiones montañosas, donde los carros de hierro eran menos eficaces. Algunas ciudades tenían murallas y torres de vigilancia, como lo evidencian varias excavaciones arqueológicas de la época. Sin embargo, la falta de unidad entre las tribus y la inferioridad tecnológica hacían que cualquier resistencia organizada fuera prácticamente imposible. El clamor del pueblo por la liberación crecía cada día. Como vemos en Jueces 4:3, entonces los israelitas clamaron al Señor pidiendo ayuda, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y los había oprimido cruelmente durante 20 años. Este clamor llegó a oídos del Señor, quien ya había preparado una respuesta a través de su sierva Débora. El escenario estaba listo para una de las liberaciones más extraordinarias en la historia de Israel. El momento de la revelación divina a Débora marcaría el inicio de una nueva era para Israel. Sentada bajo su palmera, entre Ramá y Betel, la profetisa recibió un mensaje claro del Señor sobre cómo el pueblo sería liberado del yugo cananeo. El plan divino involucraba a una persona específica, Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, en Neftalí. Dios había escogido cuidadosamente al líder militar para esta misión. Barak era de la tribu de Neftalí, una región que sufría directamente la opresión cananea.
Como vemos en Jueces 4, 6, 7, la orden divina era específica. El Señor Dios de Israel te ordena: ve, reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo atraeré a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, con sus carros y tropas, al arroyo Quizón, y lo entregaré en tus manos. La elección de las tribus de Neftalí y Zabulón no fue casual. Estas tribus habitaban la región norte de Israel y conocían bien el terreno donde se libraría la batalla. El monte Tabor, con sus 588 metros de altura, ofrecía una posición estratégica para observar los movimientos del enemigo y planear el ataque. Como se registra en Jueces 4:12, cuando le avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. El encuentro entre Débora y Barak estuvo marcado por un diálogo revelador. Mientras la profetisa transmitía la orden divina con convicción, Barak mostró una vacilación que reflejaba tanto prudencia como cierta inseguridad. En Jueces 4:9 vemos la respuesta de Débora a la condición impuesta por Barak. «Claro que iré contigo», respondió Débora, «pero la gloria de esta expedición no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». Así que Débora partió con Barak hacia Cedes. Esta negociación entre los líderes estableció una alianza que combinaba autoridad espiritual con mando militar. Barak reconocía que la presencia de Débora era fundamental no solo como garantía de la guía divina, sino también como símbolo de unidad para las tribus. La historia de Israel ya había mostrado cómo la presencia de un líder espiritual podía marcar la diferencia en las batallas, como cuando Moisés levantaba sus manos durante la batalla contra los amalecitas. La profecía sobre que una mujer recibiría la gloria de la victoria añadía un elemento intrigante al plan divino. Esta no sería solo una batalla convencional, sino una demostración del poder de Dios actuando a través de instrumentos inesperados. Como vemos en Jueces 4, versículos 14 y 15. Entonces Débora dijo a Barak: «Ve, este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. El Señor va delante de ti». Entonces Barak descendió del monte Tabor, seguido por 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor derrotó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada. Sísara abandonó su carro y huyó a pie. La movilización militar que siguió fue extraordinaria. 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón se reunieron bajo el mando de Barak. El texto nos muestra en Jueces 5, versículo 18. El pueblo de Zabulón arriesgó la vida, al igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Esta disposición al combate demostraba la fe del pueblo en el plan divino y su confianza en el liderazgo de Débora y Barak. La preparación logística para la batalla involucró diversos aspectos. Los guerreros necesitaban estar equipados con armas, aunque fueran rudimentarias en comparación con el arsenal cananeo. El abastecimiento de agua y alimentos para 10,000 hombres en el monte Tabor requería una organización considerable. Como vemos en el cántico de Débora en Jueces 5, versículo 8. Cuando eligieron nuevos dioses, la guerra llegó hasta las puertas y no se veía un escudo ni una lanza entre 40,000 en Israel. La estrategia divina se mostraba audaz: atraer al poderoso ejército de Sísara con sus temibles carros de hierro a una posición donde su principal ventaja tecnológica se convertiría en una trampa. El río Quizón, normalmente un arroyo tranquilo, se transformaría en un instrumento de la justicia divina. Como se celebra posteriormente en Jueces 5, versículo 21, el río Quizón los arrastró, el antiguo río, el río Quizón. Avanza, alma mía, con fuerza.
La convocatoria de las tribus también reveló las divisiones internas en Israel. Mientras algunas tribus respondieron prontamente al llamado, otras dudaron o se negaron a participar. El cántico de Débora en Jueces 5, versículos 14 al 15, registra a aquellos que respondieron al llamado. De Efraín vinieron los que tenían raíces en Amalec. Benjamín estaba entre las tropas que lo siguieron. De Maquir vinieron comandantes, y de Zabulón los que portan la vara de mando. Los líderes de Isaacar apoyaron a Débora, sí, Isaacar apoyó a Barak. El plan divino de liberación estaba en marcha. Los 10,000 hombres posicionados en el monte Tabor representaban más que un ejército. Eran la manifestación visible de la fe de un pueblo que, a pesar de haber sido oprimido durante 20 años, aún confiaba en el Dios de sus padres. La historia estaba a punto de presenciar cómo el Señor transformaría una aparente desventaja militar en una victoria extraordinaria, usando la sabiduría de una profetisa, el valor de un comandante y la fe de guerreros dispuestos a luchar por la libertad. El escenario para una de las batallas más memorables de la historia de Israel estaba preparado. El monte Tabor, elevándose majestuoso sobre la llanura de Jezreel, servía como posición estratégica para las fuerzas israelitas. Desde este punto elevado, los guerreros podían observar toda la región, incluido el valle del río Quizón, donde se libraría la batalla decisiva. La geografía del lugar era crucial para el plan divino. El monte Tabor, con sus 588 metros de altura, proporcionaba una ventaja natural para los israelitas. Desde la cima podían ver los movimientos del ejército enemigo sin ser detectados. Como se muestra en Jueces 5, versículo 20, incluso los elementos naturales participarían en esta batalla. Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Sísara. La preparación espiritual para la batalla fue tan importante como la estrategia militar. Como era costumbre en Israel antes de grandes enfrentamientos, el pueblo buscó el rostro del Señor. En Jueces 5, versículo 2, vemos una alabanza a aquellos que se ofrecieron voluntariamente para la batalla. Cuando los príncipes en Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, alaben al Señor. El ejército de Israel estaba posicionado de manera que pudiera aprovechar al máximo el terreno montañoso. Los 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón conocían bien la región, lo que les daba una ventaja. Si te gusta la historia, hermano, comenta y dime cuál es tu parte favorita. Significativa sobre las fuerzas cananeas. En Jueces 5, versículo 11, el texto celebra a los guerreros de Israel. Escuchen las voces de los que cantan junto a los abrevaderos. Allí relatan las victorias del Señor, las victorias de sus guerreros en Israel. La estrategia militar divina era brillante en su simplicidad. Los israelitas usarían el terreno a su favor, atrayendo los carros de hierro de los cananeos a un área donde su movilidad estaría severamente limitada. Como se registra en Jueces 5, versículo 19, vinieron reyes y lucharon. Los reyes de Canaán lucharon en Taanac, junto a las aguas de Megido. Las condiciones climáticas también desempeñaron un papel crucial. El texto bíblico indica que una lluvia intensa transformó el campo de batalla. El río Quizón, normalmente un cauce tranquilo, se convirtió en una corriente impetuosa. En Jueces 5, versículo 22, vemos cómo esto afectó la batalla. Entonces los cascos de los caballos golpearon el suelo, los caballos de guerra galopaban. La intervención divina se manifestó de manera extraordinaria. El pánico se extendió entre las fuerzas enemigas cuando los israelitas descendieron del monte Tabor. Sísara y su ejército, confiados en su superioridad militar, fueron sorprendidos, no solo por el ataque coordinado,
sino también por las condiciones del terreno que se volvía cada vez más fangoso. Los carros de hierro, que antes eran el orgullo y la fuerza del ejército cananeo, se transformaron en una trampa. El suelo, empapado por las lluvias, hizo que los pesados vehículos de guerra fueran prácticamente inútiles. Los caballos, asustados por la tormenta y luchando contra el barro, no podían mantener la formación de batalla. En Jueces 5:4, el texto describe la magnitud de esta intervención divina. Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste, desde los campos de Edom la tierra tembló, los cielos derramaron agua, las nubes tronaron. El desarrollo de la batalla mostró claramente la mano del Señor guiando los acontecimientos. Lo que parecía una batalla imposible de ganar se transformó en una victoria aplastante para Israel. En Jueces 5:31, el texto resume el resultado. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. El movimiento de las tropas israelitas fue preciso y coordinado. Descendiendo del monte Tabor, atacaron al ejército cananeo de manera organizada, aprovechando la confusión que se había instalado entre los enemigos. La intensa lluvia y el terreno fangoso nivelaron el campo de batalla, anulando la ventaja tecnológica de los carros de hierro. El momento decisivo de la batalla llegó cuando el ejército de Sísara comenzó a desintegrarse. Los carros de guerra, ahora atrapados en el lodo, se convirtieron en objetivos fáciles para los guerreros israelitas. La confusión se extendió entre las filas enemigas y lo que comenzó como una retirada organizada se transformó en una huida caótica. En medio del caos de la batalla se cumplía la profecía dada por Débora. La victoria no fue asegurada por la fuerza militar de Israel, sino por la intervención sobrenatural del Señor de los ejércitos. En Jueces 5:13 el texto celebra: entonces descendió el remanente para enfrentarse a los nobles. El pueblo del Señor descendió para enfrentarse a los poderosos. La derrota del enemigo fue total. El ejército que durante 20 años había aterrorizado a Israel, ahora huía en desorden. El río Quizón, desbordado debido a las lluvias, se convirtió en un instrumento de juicio divino, arrastrando a muchos de los guerreros cananeos en sus aguas turbulentas. El campo de batalla, que antes resonaba con el estruendo de los carros de guerra y los gritos de los guerreros, ahora daba testimonio del cumplimiento de la promesa del Señor. La victoria no pertenecía a los carros de hierro ni a la fuerza humana, sino al Dios de Israel, quien una vez más demostraba su poder en favor de su pueblo. Esta batalla pasaría a la historia no solo como una victoria militar, sino como un testimonio de la fidelidad de Dios y de la importancia de obedecer su palabra. El plan divino, revelado a través de Débora y ejecutado por Barak y los guerreros de Israel, demostró ser perfecto en cada detalle. La derrota del ejército cananeo fue solo el comienzo de la victoria completa que Dios había prometido a Israel. Mientras que la mayoría de los soldados enemigos perecieron en el campo de batalla o en las aguas turbulentas del río Quizón, Sísara, el poderoso comandante del ejército de Jabín, huyó a pie, buscando salvación lejos de la batalla. En su huida desesperada, Sísara buscó refugio en un lugar que consideraba seguro. Como vemos en Jueces 4:11, los kenitas, incluyendo a Eber, se habían separado de los otros kenitas, descendientes de Jobab, suegro de Moisés, y habían plantado su tienda cerca del encinar de Saanim, cerca de Sedes. Este detalle, aparentemente insignificante de la narrativa, resultaría crucial para el desenlace de la historia. Sísara dirigió sus pasos hacia la tienda de Yael, esposa de Eber, el kenita. Los kenitas eran aliados de los cananeos, y Sísara esperaba encontrar protección allí.
como se registra en Jueces 4, 17, 18. Sísara, mientras tanto, huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, el kenita, pues había paz entre Jabín, rey de Azor, y la familia de Heber, el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: «Entra, señor mío, entra aquí, no tengas miedo». Él entró en la tienda y ella lo cubrió con una manta. La hospitalidad ofrecida por Jael seguía las costumbres de la época. En Jueces 4:19 vemos cómo ella atendió la petición de Sísara. «Tengo mucha sed», dijo él. «Por favor, dame un poco de agua». Ella abrió un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. La leche, más que el agua, era un símbolo de hospitalidad especial en el antiguo Medio Oriente. Lo que sucedió después mostró cómo Dios utilizó a una mujer extranjera para cumplir su palabra. En Jueces 4, 21, 22, la narrativa describe: «Entonces, Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y un mazo, se acercó sigilosamente mientras él dormía, cansado, y le clavó la estaca en la sien hasta que penetró en el suelo. Y él murió». Cuando Barak llegó persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Él entró con ella en la tienda y vio a Sísara tendido, muerto, con la estaca atravesada en la sien. La noticia de la muerte de Sísara y la destrucción de su ejército se propagó rápidamente por toda Canaán. El impacto fue inmenso, especialmente en Hazor, donde el rey Jabín tuvo que enfrentar la realidad de que su comandante más poderoso y su ejército de élite habían sido completamente derrotados. La liberación del pueblo de Israel fue seguida por profundas transformaciones en la sociedad. Los caminos, antes desiertos debido al miedo a los opresores, volvieron a ser utilizados libremente por los viajeros. El comercio entre las tribus fue restaurado y los agricultores podían nuevamente cultivar sus tierras sin temor a ser saqueados. La renovación espiritual que siguió fue notable. El pueblo, testigo de la poderosa intervención divina, renovó su alianza con el Señor. La fe en Dios, que se había debilitado durante los años de opresión, fue reavivada por la clara demostración de su poder y fidelidad. La unidad nacional, que había sido fundamental para la victoria, continuó fortaleciendo a Israel. Las tribus, que antes actuaban de forma aislada, aprendieron el valor de la cooperación y la obediencia al liderazgo establecido por Dios. Esta unidad sería crucial para mantener la paz en los años venideros. Los 40 años de paz que siguieron fueron un periodo de extraordinario desarrollo para Israel. Como en otras ocasiones registradas en el libro de Jueces, cuando el pueblo permanecía fiel al Señor, experimentaba no solo paz, sino también prosperidad y progreso en todas las áreas de la vida. Durante este periodo, la administración de Débora continuó guiando al pueblo con sabiduría y justicia. Su liderazgo, que había sido crucial durante la guerra, resultó igualmente valioso en tiempos de paz. Bajo su orientación, Israel vivió un tiempo de desarrollo social y espiritual sin precedentes. El impacto económico de la liberación fue significativo. Libre de la opresión y de los pesados tributos impuestos por los cananeos, el pueblo pudo desarrollar su agricultura, comercio y artesanía. Las ciudades crecieron y nuevas áreas fueron ocupadas y desarrolladas. La vida religiosa del pueblo floreció durante este período de paz. Los altares al Señor fueron restaurados y las celebraciones de las fiestas establecidas por Moisés volvieron a observarse con regularidad. La enseñanza de la ley del Señor, que había sido descuidada durante los años de opresión, fue renovada. La influencia de Débora como madre en Israel se extendió mucho más allá del campo de batalla. Su sabiduría para resolver conflictos y su capacidad de mantener al pueblo en los caminos del Señor fueron fundamentales
para la estabilidad de este periodo. La paz conquistada no fue solo la ausencia de guerra, sino un tiempo de verdadera prosperidad y desarrollo. Las familias podían criar a sus hijos sin temor, las comunidades podían reunirse en seguridad, y el pueblo podía adorar a Dios libremente. Este período de 40 años sirvió como testimonio para las generaciones futuras de cómo la fidelidad a Dios trae bendiciones no solo espirituales, sino también materiales y sociales. La historia de la liberación bajo el liderazgo de Débora y la paz que siguió permanecería como un ejemplo del cuidado y la fidelidad del Señor hacia su pueblo. La historia de Débora revela principios fundamentales sobre cómo Dios opera en la historia de su pueblo. La elección de una mujer como líder en una sociedad patriarcal demuestra que el Señor no se limita a las expectativas humanas al elegir sus instrumentos. De hecho, como vemos en 1 Samuel 16:7, el Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. La soberanía de Dios en la elección de líderes es un tema que recorre toda la narrativa bíblica. Así como eligió a Débora, también elegiría más tarde a personas improbables como David, un joven pastor, para liderar a su pueblo. En 1 Corintios 1:27-28, este principio es reafirmado. Pero Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios ha escogido lo vil del mundo y lo despreciado, lo que no es, para anular lo que es. El papel de la mujer en el plan divino se evidencia no solo a través de Débora, sino también de otras figuras femeninas importantes en la historia de Israel. En Éxodo 15:20 vemos a Miriam como profetisa. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres la siguieron tocando panderos y danzando. De la misma manera, en 1 Reyes 22:14 encontramos a la profetisa Hulda. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a hablar con la profetisa Hulda. El período que siguió al liderazgo de Débora estuvo marcado por nuevos desafíos para Israel. La siguiente generación, que no había experimentado directamente la opresión cananea ni la liberación milagrosa, comenzó a apartarse de los caminos del Señor. En Jueces 6:1 vemos el inicio de un nuevo ciclo. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó durante 7 años en manos de los madianitas. El surgimiento de Gedeón como el siguiente juez muestra cómo Dios continuaba operando de maneras sorprendentes. En Jueces 6:14-15 vemos su llamado. El Señor se volvió hacia él y le dijo: «Con la fuerza que tienes, ve y libra a Israel de manos de los madianitas. ¿No soy yo quien te envía?» «Pero Señor», respondió Gedeón, «¿cómo podré yo librar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés y yo soy el menor de mi familia». Los cambios en la sociedad israelita después del período de Débora fueron significativos. El sistema tribal comenzó a mostrar signos de tensión, con las tribus buscando cada vez más autonomía. Esta fragmentación política eventualmente llevaría al clamor por un rey. Como vemos en 1 Samuel 8:5, le dijeron: «Tú ya eres anciano y tus hijos no siguen tu ejemplo. Queremos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones». El impacto de Débora en la historia de la redención se extiende más allá de su tiempo. Se convirtió en parte de la línea de libertadores de Israel, aquellos que Dios usó para preservar a su pueblo y, en consecuencia, la línea a través de la cual vendría el Mesías. En Hebreos 11:32, ella está implícitamente incluida entre los héroes de la fe. ¿Y qué más diré? Me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. La historia de Israel continúa demostrando
patrones proféticos que se cumplirían plenamente en Cristo. La liberación física que trajo Débora apuntaba a una liberación mayor que estaba por venir. Como escribe Pablo en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Los temas teológicos fundamentales presentes en la historia de Débora resuenan en toda la Escritura. La fidelidad de Dios a sus promesas, incluso cuando el pueblo es infiel, es un tema constante. Como vemos en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. El patrón de arrepentimiento y restauración que se ve en el libro de Jueces prefigura la obra redentora de Cristo. Como explica Pablo en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La guerra espiritual presente en la narrativa de Débora sigue siendo una realidad para el pueblo de Dios. Pablo escribe en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El propósito divino en la elección de líderes permanece como un tema importante en el Nuevo Testamento. En Efesios 4:11-12 vemos que Dios sigue levantando líderes para su pueblo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. La soberanía de Dios en la historia, tan evidente en la narrativa de Débora, se reafirma en toda la Escritura. Como declara Pablo en Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. La historia de Débora sigue inspirando y enseñando al pueblo de Dios a través de las generaciones. Su liderazgo demuestra que Dios usa a personas dispuestas a obedecerle sin importar su género, estatus social o circunstancias. Como afirma Pedro en Hechos 10:34, ahora comprendo que en verdad Dios no hace distinción de personas. ¿Qué aspectos de la vida de Débora tocaron más tu corazón? ¿Fue su valentía ante los desafíos, su disposición para obedecer a Dios? ¿O tal vez su capacidad para liderar con sabiduría y discernimiento? Reflexiona sobre ello y comparte en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión. Esta historia nos muestra que no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de una vida rendida a Él. Y hablando de vidas transformadas, tenemos mucho más contenido inspirador para compartir contigo. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre personajes bíblicos que cambiaron la historia. Y si este mensaje tocó tu corazón, ¿qué tal si lo compartes con alguien que necesite ánimo hoy? A veces, una simple historia puede ser el impulso que alguien necesita para dar el siguiente paso en su camino de fe. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las increíbles historias de la Biblia y descubriendo cómo pueden transformar nuestra vida hoy. Dios te bendiga.